verdad revelada sobre el fin del mundo, ¿ok? Y lo que estamos aprendiendo es qué es lo que la Biblia dice acerca de lo que va a suceder en el fin del tiempo. Ya nosotros hemos estado aprendiendo a lo largo de las primeras 3 conferencias que la Biblia nos revela muchas verdades acerca de lo que va a ocurrir en el tiempo final. Dios no ha querido que nosotros estemos completamente ciegos con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Dios nos ha dado mucha información, nos ha dado muchos datos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Ustedes saben bien que la Biblia está dividida en esas 2 partes: el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. En ambos testamentos encontramos mucha información, muchas revelaciones, muchas profecías acerca de lo que ha de ocurrir. Nosotros realmente confiamos en la Biblia porque, por ejemplo, todas las profecías acerca de Jesús, todas se cumplieron tal y como estaban. ¿Sí? Algunas fueron escritas incluso alrededor de 4,000 años antes de que viniera Jesús, y todas ellas se cumplieron cabalmente, ¿verdad? Y profecías que hablaban de detalles muy específicos, como por ejemplo dónde iba a nacer Jesús, ¿verdad? Sí saben que eso la Biblia claramente decía, ¿verdad? Que Jesús iba a nacer en Belén, ¿sí? Que iba a escapar a Egipto. Bueno, no me voy a meter en ese tema, porque ese tema sería como para otra serie, ¿verdad? Para hablar acerca de todas las profecías que fueron enunciadas y que, ¿cómo se llama?, fueron cumplidas cabalmente. De hecho, Josué, en la conferencia número 1, nos hizo favor de hablar acerca de esto que les estoy platicando. Por eso nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios y sabemos que todo lo que se ha escrito se va a cumplir. Ahora, otra evidencia más de la confianza, o más bien de la credibilidad que tiene la palabra de Dios, es que las profecías que se han escrito sobre nuestro tiempo se están cumpliendo. ¿Alguien recuerda cómo le llama la Biblia a este tiempo en el que nosotros nos encontramos ahora? La apostasía. ¿Por qué? Porque en la apostasía surgen los apóstatas, y que no es lo mismo que los apóstoles. Sí, son diferentes, ¿verdad? Los apóstatas son falsos profetas, o sea, falsos predicadores que, aún usando la palabra de Dios, van a torcerla y van a comenzar a dar enseñanzas completamente chuecas, ¿sí? Ahora, esto no es nuevo, esto comenzó a ver desde el siglo I, pero como también hemos venido aprendiendo, ¿sí?, la apostasía se ha venido incrementando al grado, ¿verdad?, de que hoy en día podemos hablar de un gran engaño, y no estamos hablando de teorías de la conspiración, porque toda esta información es pública, está en documentos oficiales, está en programas de la ONU, está en programas públicos de los países, en este caso, por ejemplo, de México, ¿sí? Y está también, estamos viendo cómo las iglesias, y hablo de iglesias, diferentes iglesias, la presbiteriana, la luterana, la anglicana, la católica romana, las diferentes iglesias comienzan, ¿verdad?, o comenzaron a apartarse de la verdad, ¿sí? Y hoy estamos viendo, ¿verdad?, que en muchas iglesias hoy se está aceptando la cultura del mundo en lugar de aceptar las verdades de la palabra de Dios. Y así nos hemos ido, ¿verdad?, detrás de la teología de la prosperidad, que dice que todos los que son hijos de Dios son millonarios, tienen que ser millonarios. Eso no es lo que dice la Biblia, pero es lo que enseñan en muchos lugares, ¿verdad? Otra falsa enseñanza que tiene que ver con la teología de la prosperidad dice, ¿verdad?, que si tú eres un hijo de Dios, tú jamás te tienes que enfermar, ¿sí? Y que si te enfermas es porque no tienes fe. Ok, eso también es falso, ¿verdad? Otros dicen, si tú, ¿verdad?, te acercas a Dios, sencillamente no vas a volver a tener ningún problema, no vas a tener ninguna dificultad, todo va a ir bien. Eso es contrario también a lo que dice Jesús, ¿verdad?, donde claramente dijo, aquí en esta tierra vamos a experimentar tribulación, vamos a experimentar sufrimiento. Entonces, ese es nada más un ejemplo. Podríamos hablar también de lo que está pasando en el mundo de hoy con la ideología de género, en la que nos están enseñando, ¿verdad?, que además de un hombre y una mujer puede haber una enorme diversidad de géneros, y cada día se inventan, cada día se presentan más géneros, ¿verdad? Hoy se nos enseña que una persona incluso puede cambiar de sexo, lo cual, si
científicamente eso no se puede, ¿verdad? Puedes cambiar, se podrá cambiar un poco la voz, podremos cambiar un poco nuestras características físicas, pero el sexo no se puede cambiar. Se pueden hacer operaciones, ¿verdad? Para que un hombre tenga aspecto de mujer o una mujer tenga aspecto de hombre, pero eso no le cambia el sexo, cambia su aspecto, ¿verdad? Entonces, hoy incluso hablamos de eso, ¿verdad? De que es posible cambiar de sexo y bueno, tantas cosas, pero lo grave es que la iglesia lo está aceptando y está diciendo, sí, eso está bien. ¿Sí? Eso sí, hay que promoverlo también, ese tipo de cosas. Entonces, es ahí donde vemos la gran apostasía en la que estamos viviendo y que vamos a ver que no se incrementa poco a poco, sino que se incrementa cada vez más rápidamente. Ahora, nosotros también ya aprendimos que después de la apostasía viene un evento muy importante para la iglesia, ¿sí? Y cuando hablo de la iglesia, quizá tú me preguntes, ¿y de cuál iglesia estás hablando? Bueno, estoy hablando de la iglesia que está conformada, ¿verdad? No por personas que tienen un apellido religioso, como hace rato yo mencioné algunas iglesias, ¿verdad? Presbiteriano, metodista, luterano, pentecostal, católico romano, testigo de Jehová. No. Cuando la Biblia habla de la iglesia se refiere única y exclusivamente, sin etiquetas, sin apellidos, a todos aquellos que tienen una relación personal con Jesús y que han aceptado que Él sea el Señor, el que manda, el que dirige, el que gobierna tu vida y aquel que es el Salvador, el que te rescata. Ese es el que realmente es salvo y es aquel que pertenece genuinamente a la iglesia del Señor. Independientemente, insisto, de cualquier otra etiqueta que se quiera colgar uno, de cualquier otro apellido denominacional que se quiera poner, el que genuinamente pertenece a la familia de la iglesia, a la familia de Dios, es aquel que cree en Jesús, que tiene a Jesús, como su Señor y Salvador. Ahora, mi pregunta inicial sería, ¿tú tienes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Si así es, tú formas parte de la iglesia. Y este evento, ¿verdad?, que ya estudiamos, que es un evento maravilloso, un evento impresionante, justo después de la apostasía, es para aquellos que tienen una relación con Jesús, ya para la iglesia. Y la Biblia lo llama, o se llama, lo conocemos como el arrebatamiento, o el rapto, ¿sí? Que es Jesús volviendo, ¿sí?, por su iglesia, ¿ok? Y se llama arrebatamiento porque la Biblia dice que somos arrebatados. ¿Alguien recuerda quiénes son los primeros en irse en el rapto? Los niños y los bebés. Los muertos, las personas que están muertas, o sea, las personas que murieron y que tuvieron a Jesús como su Señor y Salvador, porque sus cuerpos van a ser resucitados, ¿sí? Y vamos a ver esos cuerpos salir de las tumbas y vamos todos a ver esos cuerpos volando en el aire hasta encontrarse con Jesús justamente en las nubes. Eso va a ser un evento, insisto, impresionante, ¿sí? Y que la gente va a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Okay? Y eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, ¿ok? Justo después de que los muertos resuciten, los que hayamos quedado vivos, nuestro cuerpo en un instante va a ser transformado en un cuerpo espiritual y entonces vamos también a salir volando para encontrarnos con Jesús en la tierra. ¿Ustedes creen que la gente, que el mundo se dé cuenta de este acontecimiento? Claro. ¿Por qué? Porque autobuses se van a quedar sin chofer, ¿sí? La gente de tu trabajo de pronto ya no va a estar, o si estamos dormidos vas a despertar y de pronto, caray, no están los demás. Bueno, ustedes no, ¿verdad? Porque ustedes forman parte de la iglesia, ¿sí? Pero mucha gente va a despertar y no va a encontrar a sus familiares, ¿sí? Y como ya decían aquí también, todos los niños y todos los bebés también van a ser arrebatados. ¿Por qué? Porque ellos, por el solo hecho de ser niños y de no ser conscientes de su estado de maldad y de su necesidad de tener un Salvador, serán arrebatados con el Señor. Eso quiere decir que en ese acontecimiento la tierra se quedará sin niños y sin bebés, ¿sí? Irá la maestra a la escuela, a la primaria, solo para encontrarse que no hay nada, que hay puros directivos, puros administrativos, puros intendentes, y ya no va a haber absolutamente
Nada, ¿ok? Ahora, la iglesia, los creyentes, nos encontraremos con Jesús en el cielo y estaremos allí con Él para el juicio, ¿verdad? Por nuestras obras, para recibir nuestras coronas, ¿sí? Ya no es un juicio de salvación, es un juicio de reconocimiento, ¿verdad? Al trabajo que cada uno hizo, y viene las bodas del Cordero y entonces regresamos con Jesús, ¿ok? Mientras aquí en la tierra, eso lo estudiamos la semana pasada, está este periodo de ¿cuántos años? 7 años dividido en 2, o sea, 3 años y medio y 3 años y medio, ¿sí? Que son los años más terribles que se hayan o que se van a vivir sobre la tierra, ¿ok? Ya más o menos vimos la semana pasada qué es lo que va a ocurrir y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver en un momento más. Les voy a platicar un poquito, ¿verdad? A los que no estuvieron, ¿sí? De lo que va a ocurrir, lo que la Biblia dice va a ocurrir en la tribulación. Ok, si tú no escuchaste estos temas anteriores, acuérdate que en tu boletín aquí está el código QR para que tú le puedas, te pueda direccionar a la página de YouTube, al canal de YouTube, perdón, de Centro Bíblico SLP, en la que tú puedes ver las conferencias anteriores. Porque todo lo que te he contado ahorita ya lo estudiamos y tú ya te diste cuenta. No es algo que yo estoy teorizando o que yo estoy diciendo, bueno, quizás sea así, quizás sea así. No, es algo que claramente está en la palabra de Dios. Como por ejemplo el arrebatamiento está claramente enunciado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? Ahí está, y en muchos otros lugares, ¿verdad? Que ya, insisto, ya estudiamos. Ahora, lo que vamos a aprender el día de hoy tiene que ver con algunos de los personajes que van a tener gran protagonismo durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Acuérdate que la tribulación son 7 años divididos en 2 periodos de 3 años y medio. El primero se llama tribulación, así como todo el periodo, pero luego los últimos 3 años y medio, como la situación se pone más y más terrible, es conocida también como la gran tribulación. Y ya vimos, ¿verdad?, que en ese periodo de tiempo, ¿sí?, hay ciertos personajes que van a cobrar mucho protagonismo. Y lo que vamos a hacer es estudiar. Yo quería estudiar a varios, pero no me da tiempo. ¿Sí? En una sola conferencia sí vamos a estudiar al anticristo, ¿ok? Que más adelante te vas a dar cuenta que cuando hablamos del anticristo vamos a hablar realmente de 2 personajes que son el mismo personaje, pero que se manifiestan en 2 formas diferentes, ¿sí? Y ahorita lo vamos a estudiar, ¿ok? También están los 2 testigos de los cuales ya hablamos la semana pasada y que les mencioné así muy rápidamente, y yo creo que no me va a dar tiempo de hablar más acerca de ellos, ¿verdad? Solamente sabemos que estos 2 testigos predicarán la palabra de Dios, ¿sí? Le darán oportunidad a la gente de escucharlos, ¿sí? Pero la gente los va a despreciar. Y la gente incluso van a morir públicamente, pero Dios los va a resucitar y los va a llevar también visiblemente al cielo, ¿verdad? En las nubes, en el aire, ¿ok? Eso es básicamente lo que la Biblia nos dice acerca de estos 2 testigos, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar a hablar acerca del anticristo, ¿ok? Entonces vamos a contestar la primera pregunta que tienen ahí en su boletín, y la primera pregunta es: ¿qué nos revela la Biblia acerca de este personaje llamado ¿el qué? El anticristo? ¿Sí? Es como de película de Hollywood, ¿verdad? El anticristo. Ok, ¿qué cosas nos revela la Biblia, la palabra de Dios, acerca del anticristo? Vamos a ver 9 cosas que yo encontré que la Biblia nos dice claramente acerca del anticristo. Vamos a comenzar con la número 1, la primera cosa que podemos aprender de la Biblia acerca del anticristo. Número 1, escribe esto: en el pasado ya han surgido anticristos. ¿Sí? Ya en el pasado ya ha habido, ya han aparecido, ¿verdad?, otros anticristos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ¿verdad?, podemos decir que desde el siglo I hasta nuestros días ha habido diferentes anticristos, ¿sí? Anticristos con letra minúscula, ¿ok?
Pero al final de los tiempos aparecerá el anticristo, con mayúscula, con A mayúscula. ¿Sí? En otras palabras, así como ha habido terremotos, hasta en la tribulación va a haber un gran terremoto que va a destruir gran parte de la tierra. Igualmente, a lo largo de la historia ha habido otro anticristo, y todo parece indicar que la aparición de diferentes anticristos es cada vez más y más evidente al grado de que va a llegar el día en que va a aparecer el anticristo final. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 2 versículos 18, 19 y luego la última parte del versículo 22. Vamos a leerlo juntos, vamos a leer fuerte porque vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: queridos hijos, llegó la última hora. Subraya eso. ¿Qué llegó? Ya llegó la última hora. Estamos ya al final de los tiempos. El tiempo se está terminando, el tiempo se está acabando. Llegó la última hora. Vamos a seguir leyendo. Ustedes han oído que el anticristo viene. Pregunto: ¿es el anticristo un invento de Hollywood o realmente aparece en la Biblia? Ahí está. ¿Sí? Porque hay gente que dice: ay, el anticristo es un invento de las películas. No. Es que la Biblia claramente habla de eso. Justamente uno de los grandes engaños del anticristo es que nosotros no detectemos que existe, y justamente que nosotros minimicemos y digamos es un invento para asustar a los niños. ¿Sí? ¿No? La Biblia claramente habla de él. ¿Ok? Ustedes han oído que el anticristo viene. Ahora, fíjate bien y subraya lo siguiente: y ya han surgido muchos anticristos. ¿Sí? Pregunto: ¿en qué siglo vivió el apóstol Juan? El siglo I. ¿Sí? Eso quiere decir que ya entre el 33, después de que Jesús murió y resucitó, ¿verdad?, hasta el 90, ¿verdad?, que es cuando Juan está escribiendo, ¿ok?, ya habían aparecido anticristos. Ahora, a ver, vamos a identificar o entender qué quiere decir anticristo, ¿ok?, para poder entender qué es lo que la Biblia está diciendo, qué es lo que el apóstol Juan nos está revelando. Porque dice que ya han surgido anticristos. Ok, ustedes saben que Cristo, ¿quién es? Es Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? Jesús es el Cristo esperado. ¿Y qué quiere decir Cristo? ¿O qué significa Cristo? ¿Cristo es un nombre o es un rasgo de una persona? ¿Es nombre o apellido? ¿Qué es? Es una característica, ¿ok? De hecho, la palabra Cristo y la palabra Mesías es la misma palabra. Cristo es en griego, Mesías en hebreo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y a qué se refiere Cristo? Deberían de notar ese dato para que no se les olvide porque es muy importante. ¿Sí? La palabra Cristo significa, la palabra Cristo es en griego, la palabra Mesías es en hebreo, ¿verdad? Obviamente no lo estoy diciendo ni en griego, ni en hebreo, sino lo estoy diciendo como se ha traducido del griego al español y del hebreo al español. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero la palabra Cristo proviene del griego, la palabra Mesías proviene del hebreo, y ambas significan el enviado de Dios, el ungido, el designado para algo especial. Anoten eso porque es muy importante. ¿Ok? Por eso, ¿a quién nosotros le llamamos el Cristo? ¿A quién reconocemos como el Mesías que fue profetizado y que había de venir? Pues a Jesús, porque Jesús cumplió todas las profecías acerca del Mesías, incluyendo que Él murió en la cruz, incluyendo, ¿verdad?, que Él resucitó al tercer día. Nosotros, por eso somos cristianos, ¿verdad? ¿Sería lo mismo decir que nosotros somos mesiánicos? Es lo mismo. Cristiano, Cristo quiere decir Mesías. Mesiánico quiere decir seguidor del Mesías. ¿Ok? Entonces, bien, nosotros en lugar de ser cristianos podríamos llamarnos mesiánicos. De hecho, los judíos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador y que reconocen a Jesús como el Cristo, se les conoce como
judíos mesiánicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque reconocen a Jesús como el Mesías, como aquel que iba a venir. Entonces, a ver, nosotros por eso le llamamos incluso Cristo Jesús, o sea, el Mesías Jesús, o Jesucristo, Jesús el Mesías. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, ¿y quién es entonces el anticristo? Todos sabemos lo que significa anti. ¿Qué significa anti? En contra de o contrario a. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes han sido los anticristos? Los anticristos son todos aquellos que han surgido y que están en contra de Jesús, que están en contra del Mesías, que están en contra del Cristo y que lo maldicen, lo desconocen, ¿verdad? O dicen sencillamente, no, claro que no, Jesús es un gran maestro, Jesús es un gran profeta, pero de ninguna manera es el Mesías. Ese es un anticristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Todos aquellos que insulten, todos aquellos que blasfemen, todos aquellos que enseñen en contra de Jesús como el Mesías o el Cristo, son anticristos. Vean lo que dice este versículo, porque ahí claramente lo dice. Vamos a seguir leyendo. Dice, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas, o sea, está hablando de los anticristos, salieron de nuestras iglesias. O sea que estas personas que ahora reniegan en contra de Cristo, en algún momento estuvieron dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Estuvieron participando, juntándose, reuniéndose, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Sigamos leyendo. Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Ahora, fíjate bien, porque aquí claramente describe quién es un anticristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Subraya eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso quiere decir entonces que hay muchos anticristos. Porque, por ejemplo, todos aquellos que practican el satanismo y que dicen que Dios es puro cuento, que la Biblia es un libro mágico, supersticioso, anticientífico, que habla de puros cuentos, leyendas y mitos, y que Jesús nunca existió, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Son anticristos. Están en contra de Cristo. ¿Sí? Todos aquellos, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, aquellos judíos que dicen, nosotros no aceptamos que Jesús sea el Mesías, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? De alguna manera se están comportando como anticristos, ¿sí? Porque están en contra de Cristo, no aceptan a Cristo. ¿Sabías tú que muchos adolescentes y jóvenes hoy están completamente convencidos de que Jesús nunca pisó la tierra y que es un cuento, una leyenda? El otro día, ¿verdad?, estaba hablando de historia y les estaba ubicando históricamente a mis estudiantes, ¿verdad? Les estaba explicando en qué año vivió Aristóteles, les estaba explicando cuándo surgió el Imperio Romano, pero estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de filosofía, ¿verdad? Y entonces les digo, en el año 0 nace Jesús y en el año 33 muere y resucita. E inmediatamente me dicen, bueno, pero eso es un cuento, es una leyenda. ¿Cómo? Les digo, hay una cantidad, como les dije, hay la evidencia acerca de la existencia, de la presencia de Jesús en la tierra es abrumadora. No hay de nadie más tanta evidencia acerca de su vida y que estuvo aquí en la tierra como de Jesús. Es más, yo estaba hablando de Aristóteles, no hay suficiente evidencia en comparación con la de Jesús de que Aristóteles haya vivido. Pero de Jesús abunda, o sea, la evidencia es como para decir, no, pues sí estuvo aquí, claro que estuvo, o sea, mira toda la evidencia que hay. Y hablo de evidencia histórica, evidencia literaria, evidencia científica. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero por eso a mí todavía me extraña, ¿verdad? Que por ejemplo, muchos tienen en su mente, ¿verdad?, la idea de que fue un cuento, fue una leyenda. Ok, a ver, dicho todo esto entonces, no sé si quedó claro. Anticristos ha habido muchos. Es más, hay algunas personas, algunos historiadores, algunos eruditos, algunos intérpretes bíblicos que han dicho, por ejemplo, que Adolfo Hitler fue un anticristo. Ahora, ¿fue? Pues sí fue, claro que lo fue.
¿Sí? Y así podemos identificar en la historia filósofos, líderes religiosos, ¿verdad? Grupos raciales, grupos étnicos, personajes que claramente hablaron de estar en contra de Cristo, que son anticristos, pero no es el anticristo final. ¿Sí? Esa es otra persona muy específica. ¿Ok? Vamos al punto número 2. Número 2, anoten esto. El anticristo final, y ahí debí haberlo puesto en mayúsculas, si quieren corríjanlo. El anticristo final, no, porque estoy hablando del anticristo final, pero no, está bien. El anticristo final aparecerá en los 7 años de tribulación. En otras palabras, es en la tribulación, en esos 7 años terribles de historia de la humanidad, que el anticristo se va a manifestar y todo el mundo lo va a conocer. Va a ser presentado y todo el mundo lo va a ver. Ahora, la mayoría de la gente no lo va a reconocer como el anticristo. Porque acuérdense, ¿está la iglesia aquí? No, ya la iglesia se fue. ¿Hay niños, hay bebés? No, ya se fueron en el rato. Oye, ¿quiénes están? Todos aquellos que no quieren a Dios. Todos aquellos que no quieren una relación con Dios. Y todos aquellos que negaron, en el caso del pueblo de Israel, que Jesús no era el Mesías. ¿Sí? Entonces, difícilmente la gente, a excepción de los judíos, que ellos sí lo van a reconocer eventualmente, ¿verdad? La mayoría de la gente se va a levantar este líder y ellos ni por enterados de que se trata, de quién se trata. No se van a poder dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque como no tienen ningún interés en Dios, no saben que eso va a suceder realmente. Pero este ser va a aparecer en este tiempo de 7 años de tribulación. Ahora, vamos a recordar un poquito acerca de este tiempo de tribulación, nada más para que ustedes vean en la Biblia cómo la Biblia se refiere a este tiempo. Eso ya lo vimos la semana pasada, pero es importante repasarlo. Jeremías 37, que de hecho fue el versículo que nos aprendimos la semana pasada. Jeremías 37 dice así, vamos a leerlo juntos. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. ¿Será un tiempo de qué? De angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Eso ya lo aprendimos la semana pasada. La tribulación, estos 7 años tienen un propósito especial para un pueblo, que es el pueblo de Israel. Dios va a tratar con el pueblo de Israel, va a tratar con su corazón, va a tratar con la mente de los judíos para que ellos finalmente reconozcan que Jesús es el Cristo, el Mesías, y puedan ser finalmente salvos. Pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Será salvo el pueblo de Israel al final de estos 7 años, sí o no? Sí, va a ser salvo. Sí, porque finalmente va a reconocer. Los únicos judíos que no van a estar en la tribulación son los judíos mesiánicos, aquellos que tienen a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver lo que dijo Jesús acerca de la tribulación. Mateo 24:15. Vamos a leerlo. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Cuando Jesús se refiere a la tribulación, hace referencia a una profecía que está en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, y que vamos a ver ahora. Daniel 9:27, segunda parte, dice: como punto culminante de todos sus terribles actos. ¿Actos de quién? No es cierto. ¿De quién? Del anticristo. Está hablando del anticristo. Está hablando Daniel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, de aquel que iba a profanar, aquel que iba, ¿verdad?, a blasfemar, aquel que iba a hacer cosas terribles, ¿verdad? ¿En dónde? Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Dice, como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Okay? Entonces en este versículo nosotros podemos ver que ya está hablando de este hombre malvado, de este hombre terrible que va en el mismísimo templo de Dios en Jerusalén, el cual todavía está construido o no está construido. ¿Está construido o no está construido? Todavía no. ¿Ok? Cuando esté construido, sabemos que el tiempo está más y más cerca
Porque la Biblia dice, la profecía dice que este hombre malvado, el anticristo, hará un acto, ¿verdad?, blasfemo contra Dios en el templo. ¿Sí estamos de acuerdo? Algo que nos da mucha esperanza es que la Biblia también claramente dice que el destino del anticristo ya está escrito. ¿Sí? ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar cuál va a ser su destino el día de hoy. ¿Ok? Entonces, muy bien, hasta aquí sabemos que el anticristo, ¿verdad?, va a tomar mucho protagonismo, que va a aparecer en estos 7 años de tribulación y que va a llevar a cabo un acto terrible, blasfemo, ¿verdad?, en el templo de Jerusalén. ¿Ok? Y vamos a ver lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo, dice así: entonces aparecerá ese hombre maligno, y el Señor Jesús lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. Ahí tenemos más información. ¿Cuál va a ser el destino de este hombre malvado, del anticristo? Va a ser destruido. ¿Y quién lo va a destruir según este versículo? ¿Quién? Jesús. ¿Sí? Jesús lo va a destruir, y lo va a destruir relativamente fácil, porque dice la palabra de Dios, de un solo soplo destruido, y lo destruirá con el esplendor de su llegada. Ahora, ¿aquí Jesús está hablando del rapto o está hablando de su segunda venida? De la segunda venida. O sea, el rapto ocurre, vienen 7 años de tribulación, Jesús regresa con todo su ejército y también con su iglesia, con nosotros, y vamos a librar una batalla impresionante de la cual vamos a hablar la próxima semana. Y entonces es en esa batalla que Jesús mismo va a destruir al anticristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ver otra cosa. Número 3, ¿qué más? También es conocido como, tiene otros nombres, es conocido como el hombre de pecado, hijo de perdición o la bestia. El anticristo tiene varios nombres en la Biblia, tiene varios nombres en la profecía. De hecho, ahorita acabamos de leer uno de ellos, porque ahí se refería como el hombre maligno, que es lo mismo que hombre de pecado o hombre de destrucción. Hombre de pecado. Luego está otro nombre, hijo de perdición o hijo de destrucción, ¿sí? Y también se conoce con el nombre de bestia. Ese sí que va a ser una bestia, pero por malo, va a ser muy malo. ¿Ok? Esos son los diferentes nombres que recibe. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia haciendo referencia. Bueno, el versículo anterior, que estaba en el punto anterior, les pido que subrayen donde dice hombre maligno. Ese es uno de los nombres. ¿Sí? En el anterior de Daniel 9:27, la Biblia se refiere a él como el profanador, ¿sí?, el violador, ¿sí?, aquel que profana. ¿Ok? Ahora vamos a ver los que están en el punto 3. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice así: que nadie los engañe en ninguna manera. Este es el versículo que vamos a memorizar esta semana. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a memorizar? Porque es muy importante que nosotros le hagamos caso a la Biblia y le hagamos caso a Dios, y que estemos listos, estemos atentos. Y como dice ahí, iniciando el versículo, que nadie los engañe en ninguna manera. A ver, pregunto, si la Biblia dice que nadie te engañe, ¿quiere decir que va a haber mucho engaño o no? Mucho. Y se está incrementando, ¿verdad? Esta semana se va a incrementar exponencialmente el engaño. ¿Ok? Y la siguiente semana más todavía. ¿Ok? Eso quiere decir que nosotros somos objeto de los engaños que van a venir. Estamos sujetos a esos engaños, a esas mentiras. Y nosotros incluso podríamos ser fácilmente engañados y desviados de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer para no ser engañados? Tenemos que seguir bien pegados a la verdad de la palabra. ¿Ok? Porque de otra manera nos van a engañar. ¿Ok? Sigamos leyendo. Porque no vendrá, ¿sí? Está hablando del anticristo. No vendrá sin que primero venga la
apostasía. Yo pensé que la Biblia no hablaba del término apostasía, pero ahí está. ¿Ok? ¿Y qué dice? ¿Qué va primero, la apostasía o el anticristo? Primero va la apostasía, que es lo que estamos viviendo ya ahorita, ¿ok? Y luego después viene el anticristo. Sabemos el orden ya, nosotros ya lo sabemos bien, la apostasía, el rapto y luego la tribulación, donde viene el anticristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y dice, y sea revelado el hombre de pecado. Subraya eso, hombre de pecado. ¿Cómo le llama la Biblia al anticristo también? Le llama hombre de pecado, hombre de maldad, hombre malvado. ¿Ok? Otro nombre, el hijo de perdición. Subraya. La traducción para hijo de perdición también es hijo de destrucción. ¿Sí? Si no sé si le quieras poner ahí una flechita y ponerle destrucción. ¿Ok? Ahora, este hombre descrito como el anticristo, como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, ¿es bueno o es malo? Es malísimo, perverso, tan perverso, que todos van a creer que es bueno. ¿Sí? El día en que en las noticias nos presenten, ¿verdad?, al nuevo líder global, aquellos que todos vamos a seguir, nadie va a decir, este es el anticristo profetizado. Todo el mundo va a decir, qué bueno, finalmente tenemos el líder que este mundo necesita, y todos lo van a exaltar, el que nos va finalmente a salvar. Esa es la actitud que va a tener la gente frente a esta persona. Ok, vamos a ver otro versículo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Dice así, a la bestia, subraya bestia. ¿Cómo le llama el Apocalipsis al anticristo? La bestia. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. Pregunto, ¿el anticristo va a hablar mal en contra del Dios que tú y yo adoramos? Lo va a maldecir públicamente. ¿Sí? Y dice, se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera. ¿Durante cuánto tiempo? 42 veces. ¿Cuánto es 42 veces? 3 años y medio. ¿Sí? ¿Qué va a poder hacer el anticristo? Lo que quiera. ¿Sí? Lo que sea que quiera hacer, lo va a hacer. Incluso va a proferir blasfemias contra Dios. ¿Sí? Y todos le van a aplaudir. ¿Sí estamos de acuerdo? Acuérdate, la iglesia ya no está. Solo están aquellos, ¿verdad?, que han rechazado siempre a Dios y no quieren saber nada de Dios. Por lo tanto, cuando el anticristo se levanta y diga, empieza a blasfemar contra Dios, nadie va a decir, ay, no, qué mal, que está blasfemando contra Dios. No, sí, qué bueno, ay, van a estar felices. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces, no sé si queda claro, tiene diferentes nombres, no solamente se conoce como anticristo, se conoce como hombre de pecado, hombre de maldad, hombre de perdición, ¿verdad?, hombre de destrucción, y también como, hijo de perdición, hijo de destrucción, y también es conocido como la bestia. Número 4, ¿qué más nos revela la Biblia acerca del anticristo? Será un gobernante global, influido y puesto por el mismísimo Satanás. Será un gobernante global, influido y puesto por Satanás. ¿Ok? Ahora, esto realmente no nos debería de sorprender, porque la Biblia claramente dice quién es el que gobierna este mundo en este momento. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Jesús? No. ¿Quién gobierna este mundo según la Biblia? Satanás. Él tiene el control sobre la cultura, sobre el arte, sobre las canciones que escuchamos, sobre la educación, sobre los programas de salud, ¿verdad? Tiene el control de los programas públicos. Todo está influido espiritualmente por Satanás. ¿Sí? Por eso todo lo que estamos viendo en nuestros días, que aún nuestros niños en primaria ya están siendo engañados a través de adoctrinamiento ideológico mediante aún los inocentes libros de texto gratuitos. ¿Sí? Que realmente no nos debería tampoco de sorprender,
Porque esto que estamos viendo ahora se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. O sea, no es algo nuevo, es algo, ¿verdad?, que se ha venido diciendo en conferencias globales, en conferencias de la ONU, donde nosotros podemos ir y leer, ¿verdad?, en las páginas de internet de la ONU, en páginas que por ley deben estar publicadas y donde debe estar toda esa información. Si tú lo revisas, esa información viene desde hace mucho tiempo. Sí, o sea, les estoy hablando, viene desde la década de los 70, de los 80, de los 90, se ha venido cocinando todo esto. Pero hoy estamos viendo ya su culminación mediante los objetivos, ¿verdad?, sustentables de la ONU, o también conocido como la Agenda 2030. ¿Sí? Ahí está todo. Y está en internet público, ¿verdad? Entonces nadie puede decir que nosotros estamos, ¿verdad?, con estas teorías de la conspiración. El problema con las teorías de la conspiración es que están basadas en nada. Pero cuando los documentos son públicos y ahí claramente dice lo que se pretende hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo aprendí acerca de la ESI, de la educación sexual integral, por la página de la ONU. No porque algún conspirador me dijera, ¿verdad? Ay, no, están planeando, no, está público, lo puedes ver. Y el plan que tienen para, ¿sí?, lo que quieren enseñar, que claramente son contenidos nada científicos, son ideologías. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, este anticristo será un gobernante de tipo global. Y gracias a los objetivos sustentables de la ONU, ¿verdad?, y gracias a la Agenda 2030, nosotros sabemos que ya se está preparando todo para que precisamente surja este líder global. ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿De qué raza va a ser? Pues no les sé decir bien. No sé si va a ser un líder religioso, no sé si va a ser un emir árabe, no sé si va a ser de la Iglesia Católica o va a ser del Islam o de dónde va a ser, pero la Biblia claramente dice que va a ser y que va a llegar y que va a ser alguien con muchísimo poder sobre la tierra. ¿Qué tanto poder? Ya lo vimos en unos versículos anteriores. Va a poder hacer lo que quiera. Lo que quiera va a hacer, ¿ok? Ahora vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca del tipo de poder que va a tener el anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 dice de la siguiente manera: el hombre maligno, ¿de quién está hablando cuando habla de hombre maligno? ¿De quién? Del anticristo. Aparecerá por obra de quién? Por obra de Satanás. O sea, Satanás ha venido preparando todo, ha estado trabajando todo para que aparezca este hombre maligno que es el anticristo. Y dice, y tendrá algo de poder. ¿Qué dice? Subraya, mucho poder. Va a tener tanto poder que su poder no se va a limitar al poder político, ¿sí? O sea, al poder del Estado, al poder al poder, ¿verdad?, organizado, sino que además va a tener otros poderes que van a impactar mucho a la gente que en ese momento esté viva, porque va a ser capaz no solamente de gobernar y tener mucho poder, sino que va a poder hacer lo que quiera, incluyendo obras increíbles. Mira lo que dice: tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y falsas maravillas. O sea, no solamente va a poder hacer planes atirantados que no son atirantados, va a poder hacer cosas extraordinarias, cosas, ¿verdad?, que la gente va a decir es magia. ¿Sí? ¿Esto de dónde viene? Es que tiene poder impresionante. La gente va a estar fascinada. ¿Te has fijado en los conciertos cómo nos emociona y nos llama la atención cuando salen fuegos artificiales y luces estroboscópicas y todo eso y la gente se pone eufórica? Bueno, imagínate, el anticristo lo puede hacer con gran poder eso, frente a las multitudes, frente a la población mundial. Uy, no, la gente se va a volver loca con él. ¿Sí? Va a estar fascinada de tanto poder. Siguiente versículo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. El dragón le dio a la bestia su poder. A ver, cuando en la Biblia habla del dragón, ¿a quién se refiere? A Satanás. ¿Sí? Lo dice en muchos lugares. El dragón, la serpiente antigua, aquel que engañó a la mujer, o sea, Eva. Y luego en el Apocalipsis claramente se dice quién es el dragón.
¿Ok? Entonces fíjate bien, aquí este versículo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, claramente dice de quién recibió el poder la bestia. ¿De quién? Del mismísimo Satanás, del mismísimo demonio. ¿Sí? Por eso el diablo ha estado trabajando en hacernos creer a la población que el diablo no existe. ¿Sí? Es uno de sus mejores trucos, porque si el diablo no existe, entonces no se van a dar cuenta cuando ponga a su gobernante, porque el diablo no existe. No es cierto, no es cierto, eso no es de verdad, esos son cuentillos. ¿Ok? No, pero el mismo diablo le dio el poder a la bestia, su trono y algo de autoridad. Subráyale, gran autoridad, muchísima autoridad. Por eso hablamos de alguien que va a tener un gobierno no regional, no local, sino un gobierno de tipo global. Va a poder gobernar todo el globo. Ahora, seguramente, yo me lo puedo yo imaginar, ¿sí? Prometiéndole a la gente después de que viene el rapto, ¿sí? Él seguramente es el que va a dar la mejor explicación de qué le pasó a toda la gente que desapareció. Y los va a convencer. ¿Sí? No sé qué les vaya a decir. Yo creo que les va a decir que vinieron los extraterrestres y que se los llevaron en unas naves y los secuestraron. Y la gente lo va a creer. ¿Sí? Es más, a lo mejor hasta va a hacer aparecer naves espaciales porque se digan que pueden ser señales. ¿Ok? Ahora, esto que estoy diciendo es una hipótesis, o sea, es algo que yo me imagino que puede llegar a ser. No estoy diciendo que así vaya a ser. Lo que sí creo es de que va a tener una explicación increíble y maravillosa para la gente en ese momento. ¿Sí? Y les va a decir, no se preocupen, yo los voy a traer de regreso. Yo voy a traer a tus seres queridos de regreso. Imagínate, la gente va a estar feliz. ¿Sí? Y luego cuando empiecen, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? De que va a haber guerras, va a haber hambruna, no va a haber agua potable, no va a haber agua para tomar, va a caer seguramente algo del espacio, un gran asteroide, va a haber erupciones volcánicas. Todo eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Un gran terremoto, va a morir muchísima gente, va a haber pandemias. ¿Ok? Seguramente el anticristo va a estar, no se preocupe, yo lo voy a resolver, ¿verdad? Y tratando de resolver, y no te preocupes, y va a tener a la gente bien enganchada. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Siguiente versículo, Apocalipsis 13:7, dice, recibió poder, este versículo me llama mucho la atención, recibió poder ¿sobre quién? Cada familia, cada raza, cada grupo humano, cada lengua. Seguramente el anticristo va a ser políglota. ¿Saben lo que es un políglota? Políglota no es una maldición. O sea, si alguien, por ejemplo, te hace algo, no dice políglota. No, políglota se refiere a que habla muchos idiomas. ¿Sí? Y va a tener poder sobre cada familia, cada raza, cada lengua, cada nación. O sea, va a tener control total. Lo que han soñado los grandes conquistadores tener, el anticristo lo tendrá. Y gobierno global, sobre todo, sobre la cultura, la educación, el arte, la economía, la política, la religión, la ciencia, todo. Las universidades, todo, sobre los trabajos, ¿sí? ¿Por qué crees que vaya a suceder con la Biblia? Digo, porque esto existe. Así, ¿qué va a pasar con la Biblia? Bueno, lo que sabemos de la Biblia es que la Biblia nunca va a desaparecer, pero seguramente solo los judíos la tendrán. O sea, solo los judíos la estarán leyendo, la estarán estudiando. Porque el resto de la gente va a estar en el engaño, va a estar en la lela, ¿verdad? Fascinado con el anticristo. ¿Sí? Ahora, vamos al punto número 5. Muy buena pregunta. Número 5. Este anticristo, número 5, se autodeclarará Dios en el templo de Jerusalén y la gente le creerá. ¿Sí? Entonces, contestando un poco también la pregunta, ¿qué va a hacer con la Biblia? Nadie la va a leer, solo los judíos que están siendo muy perseguidos, la están pasando muy mal, ¿ok? Y lo más interesante es que el anticristo se va a presentar ante el mundo como el verdadero Dios. ¿Y dónde lo va a hacer? ¿Dónde va a hacer su anuncio de que es Dios? En el mismísimo templo de Jerusalén.
¿Y cuál va a ser la reacción de toda la gente que quede? Porque cada vez va a haber menos gente, menos población. Le van a creer, van a estar fascinados con este personaje. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 4 y 11. Dice: se exaltará, vamos a leer fuerte, se exaltará a sí mismo, o sea, va a ser orgulloso, va a ser muy soberbio, y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará ¿en dónde? ¿Dónde se va a sentar? En el templo de Dios. ¿De qué templo está hablando? El templo de Jerusalén. El tercer templo. ¿Ya está construido? No, todavía no. Por eso cuando tú escuches que ya se está construyendo el tercer templo, se cumple una profecía más. ¿Sí? Ok. Se sentará en el templo de Dios y afirmará que el mismo es Dios. Subraya eso. El anticristo se va a presentar ante la gente como el mismísimo Dios. ¿Sí? Les va a decir todo eso que han escuchado de la Biblia, todo eso son puros cuentos. Yo soy Dios, dirá el anticristo. ¿Ok? Ahora, fíjate bien lo que dice después el versículo 11. Por lo tanto, Dios hará, o sea, Dios permitirá que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Va la gente que esté viva en ese momento a creer que Él es Dios, sí o no? Van a caer redonditos. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso lo hemos dicho desde la conferencia pasada. No quieres estar en la tribulación. Ni queremos que nuestros familiares estén en la tribulación, ni nuestros amigos, ni nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ni nadie. Porque los que queden allí, ¿sí?, difícilmente van a ser salvos. Difícilmente, aunque estén los dos testigos, difícilmente van a ser salvos. Van a ser engañados. Dios va a permitir que esa gente sea engañada y que crean las mentiras del anticristo. Ok, punto número 6. Bueno, ya lo dije, pero vamos a rematar con algunos otros versículos. Número 6. Engañarán por completo a la gente que quede en la tribulación. ¿Sí? Si el engaño ahorita es mucho, no, en ese tiempo el engaño es el que va a predominar, es el que va prácticamente a sostener la cultura de ese momento, de esos 7 años. Vamos a ver los versículos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 al 12. Dice: por maldad Él hará todo lo que pueda para engañar a los que estén perdidos, porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso que actúa en ellos y los haga creer en la mentira. En otras palabras, Dios va a permitir que sean engañados. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios, porque son orgullosos, porque son soberbios. ¿Sí? ¿Qué más? Por tanto, ya lo leí. Entonces, todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal, serán condenados. Nuevamente, ¿qué dice este versículo? Será fácil para alguien, aun cuando vea todas las catástrofes, todo lo que está ocurriendo, será fácil para la gente en ese momento, excepto los judíos, darse cuenta de que necesitan a Jesús y que necesitan salvación. No, va a ser muy difícil. Por eso va a ser muy difícil que la gente sea salva en estos 7 años. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 14 dice: hacía milagros asombrosos, hablando del anticristo, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos lo observaban. O sea, yo me puedo imaginar al anticristo. ¿No me creen? Fíjense lo que va a pasar en el cielo en este momento. Y entonces empieza a caer fuego del cielo. Entonces todos van a decir: te queremos, te queremos. No le van a decir te queremos anticristo, porque no le van a llamar así. No sé cómo se va a llamar. ¿Sí? ¿Cómo crees que se llama? No. Ok, muy bien. Ahora, dice: con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. ¿Sí? Entonces, el engaño prevalece. Número 7. Vamos a ver el número 7. Traicionará y perseguirá al pueblo de Israel. Traicionará y perseguirá al pueblo de Israel. Traicionará y perseguirá al pueblo de Israel. A ver, ¿qué saben ustedes? ¿Habrá gente en la actualidad que no tolere, que no quiera saber absolutamente nada del pueblo de Israel? ¿Sí?
Hay un antisemitismo generalizado. Hay países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel y que no aceptan su creación desde 1948. Muchos de esos países son países musulmanes. Por ejemplo, en Dubái hay muchos centros comerciales, ¿verdad? Pero un gran centro comercial se llama la Aldea Global, ¿ok? Y entonces, la Aldea Global, por si alguna vez van a Dubái, visiten ese lugar, ¿verdad? Y le dicen ahí a la entrada, mi pastor me dijo que... Ok, y entonces, ¿verdad? Es un lugar donde hay edificios representativos de cada país del mundo, ¿verdad? Hay un edificio de Australia muy bonito, donde tú puedes ir a comer comida australiana, encuentras vestimenta, cosas del país. Ahí está México, por ejemplo, tiene su edificio, ¿ok? Están prácticamente todos los países representados, excepto Israel. ¿Por qué no los quieren? Porque esos países no tienen relaciones diplomáticas con el pueblo de Israel. ¿Sí? En años recientes, los gobernantes estadounidenses, en especial el presidente Biden, ha estado tratando de que se reconcilien y hagan un pacto de paz, que haya un reconocimiento a su existencia y a su país. Cuando tú veas que se firma un pacto entre países, por ejemplo, de trasfondo musulmán con Israel, sabes que la tribulación ya llegó. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver algunos versículos, ¿ok? Dice así, Daniel capítulo 9, versículo 27, en su primera parte, dice así: el gobernante, está hablando de un gobernante, ¿quién crees que es el anticristo? El gobernante firmará un tratado con el pueblo. ¿Con cuál pueblo? De Israel. Por un periodo de un conjunto de ¿cuántos años? 7 años. ¿Cuánto tiempo dura la tribulación? 7 años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, al 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. En otras palabras, el templo ya estará edificado, ¿sí? Y de pronto, de buenas a primeras, va a traicionar el pacto que hizo y va en el templo de Jerusalén a prohibir que se sigan llevando a cabo los sacrificios y las ofrendas, y ese será el inicio de la persecución y de la traición del anticristo en contra del pueblo de Israel. ¿Sí? Y le va a ir como el feo. ¿Sí? Los va a perseguir. ¿Ok? Vamos a ver dónde más dice esto. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 en su primera parte. La bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo recibió el poder de pelear ¿contra quién? Contra el pueblo santo de Dios, contra Israel, y de vencerlo. La bestia tiene la capacidad de vencer al pueblo de Israel. En otras palabras, le va a ir como el feria al pueblo de Israel. Va a pasar tiempos, como dijo Jesús, tan terribles como nunca ha habido sobre la tierra. Siguientes versículos de Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ok, ya la semana pasada les expliqué quién es esta mujer. ¿Quién es? ¿Es la iglesia? Es el pueblo de Israel. ¿Sí? Es el pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién empieza a perseguir? A la mujer, o sea, al pueblo de Israel, ¿sí? Que había dado luz a su hijo varón. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es que en 3 años y medio viene la traición, comienza una gran persecución y el pueblo, el dragón baja. Ahorita les voy a explicar eso del que el dragón baja, ¿sí? Comienza una gran persecución y entonces sucede lo que Jesús dijo en Mateo 24, donde les dice: cuando vean que todo esto empieza a suceder, huyan de Judea, ¿verdad? Huyan hacia los montes, ¿ok? Y por ello sabemos que muy probablemente la huida será hacia Jordania. ¿Sí? Jordania está al noreste de Israel, en una zona, ¿verdad?, que se llama Petra, donde hay montañas, son montañas desérticas, ¿sí? Donde hay un templo, ¿cómo se dice?, grabado en la montaña, un lugar muy impresionante. ¿Ok? A ver, seguimos leyendo, me quedé en el desierto. Dice: allí sería cuidada
y protegida, lejos del dragón, durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, durante los últimos 3 años y medio. Acuérdate que cuando ahí habla de tiempo es un año, tiempos 2 años, medio tiempo, 3 años y medio, que coinciden perfectamente con lo que hemos venido diciendo de los primeros 3,5 años, la traición, la persecución, huyen y son protegidos en ese lugar del desierto. ¿Quién los persigue? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás mismo. ¿Quién está detrás del anticristo? ¿Quién lo puso? Satanás. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces, aquí se cumple el propósito de la tribulación, que es que Dios trata con el corazón del pueblo de Israel para que procedan al arrepentimiento y finalmente acepten a Jesús como el Mesías y puedan ser salvos. Número 8. Ya penúltimo punto, porque ya hace hambre y nos queremos ir a comer el delicioso pollo en mole que preparó mi esposa. ¿Sí? Ok, muy bien. Dice así. Número 8. El anticristo será asesinado y resucitado en una segunda bestia conocida como el falso profeta. ¿Sí? Será asesinado y resucitado en una segunda bestia conocida como el falso profeta. ¿Sí? Eso sí parece como de película, ¿sí? Pero es que en la Biblia, lo dice la Biblia. Vamos a ver primeramente Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, para que ustedes lo vean, y luego vamos a sacar nuestra Biblia y vamos a buscar el siguiente, ¿ok? Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía ¿estar qué? Herida de muerte, subraya eso. ¿Sí? La bestia, Juan vio a la bestia, al anticristo, con una herida en su cabeza, herida de muerte. Pero mira lo que dice a continuación. Pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? A Satanás. Adoraron a Satanás, ¿sí? Por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. Entonces fíjate bien, lo mata, resucita, ¿sí? La gente se vuelve loca de que volvió a la vida, ¿sí? Y entonces empiezan a adorar a Satanás y a la bestia, ¿sí? Seguimos leyendo. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? En otras palabras, si pudo resucitar, ¿quién puede contra este ser? Nadie. Es invencible. Es lo que la gente va a pensar. ¿Sí? Ok, vamos a nuestra Biblia. No se los puse porque no cabía en el boletín, ¿sí? Pero ahí lo tienen la cita, Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Así que saquen su Biblia o prendan su Biblia, porque algunos lo traen en el teléfono. Apocalipsis capítulo 13, que es un versículo que habla del anticristo, un capítulo que habla del anticristo en el Apocalipsis, y vamos a leer de los versículos 11 al 18. Vamos a leer de la palabra de Dios para todos. Ahora, quiero hacer un comercial, ¿verdad? Muy breve, ¿sí? Aunque nosotros no nos dedicamos a vender cosas, ¿sí? No vendemos cosas, ¿ok? Y eso lo decimos abiertamente, no, la conferencia no es un gancho para venderte algo, ¿sí? Es gratuita. Sin embargo, sí hemos visto la necesidad de que todos tengan una Biblia, ¿ok? Por eso, damos gracias a Dios que el día de hoy se está reiniciando el ministerio de la librería, ¿ok? Que está a cargo de Max, ¿ok? Y el día de hoy solo hay Biblias, ¿ok? No vamos a tener ni duritos, ni raspas, ni nada, vamos a tener solo Biblias, ¿ok? La idea es que tú puedas tener tu propia Biblia, ¿ok? Ahora, te voy a decir algo, nosotros no tenemos ganancias de esas Biblias, ¿ok? Sin embargo, bueno, y eso tú lo vas a ver en el precio, ¿sí? Te aseguro, no vas a encontrar una Biblia a ese precio, ¿ok? Entonces, digo, si no traes hoy, prepárate porque vamos a estar ofreciéndolas para los próximos domingos, porque la idea es que todos tengan su Biblia y la puedan traer. ¿Sí estamos de acuerdo?
porque ahí está la palabra de Dios. Bueno, eso fue un paréntesis, un comercial, no comercial. Ahora sí, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Listos? Después vi a otra bestia que salía de la tierra. Tenía los cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Hablaba como el mismísimo diablo. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Asesinan a la primera bestia y resucita. Y surge la segunda bestia y habla como el diablo. Es que es el mismísimo diablo encarnado en el cuerpo de la primera bestia. ¿Se fijan lo que estoy diciendo? Satanás mismo se va a encarnar en el cuerpo del anticristo una vez que él es asesinado. ¿Sí? Suena bien raro, pero es que Satanás copia todo lo que hace Dios. Entonces no nos debe de extrañar. ¿Ok? Sigamos leyendo. Esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. Esta segunda bestia hacía grandes milagros, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera que había sido herida con una espada. Miren qué dato tan interesante. Es herida con una espada en la cabeza, ¿ok? Y había regresado a la vida. ¿Sí dice que resucitó o no dice que resucitó? Sí. La segunda bestia había recibido el poder para darle a la imagen de la primera, para que así pudiera no solamente hablar, sino también mandar matar a todos los que no la adoraban. O sea, va a haber una estatua que habla y que manda matar a todos los que no la adoren. Esto va a estar bastante... es de película mía, casi. ¿Sí? Pero la gente, acuérdense, está fascinadísima. ¿Sí? Ve la estatua que habla, ¿verdad? Y se alegran de que mate a los que no adoran a la bestia. ¿Ok? Es como el peor episodio de Los Simpsons. ¿Han visto a Los Simpsons cuando dicen, vamos a quemar aquella cosa y todos van a quemar algo? Así están. ¿Ok? La segunda bestia también obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Dónde van a llevar la marca de la bestia, del anticristo? ¿Dónde dice? ¿O en la mano derecha o en la frente? ¿Sí? Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca del nombre de la bestia y el número que corresponde a su nombre. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hoy hay empresas que están trabajando en biotecnología y que están desarrollando chips que pueden ser implantados en el cuerpo de los humanos como para que tengan toda la información que necesites. Si fuiste vacunado, cuándo naciste, dónde trabajas, tu perfil de Facebook, y que puedas comprar con eso. Ya no necesitas tarjeta de crédito. ¿Sí? Ahí está. Ahora, la Biblia claramente dice, la bestia, el anticristo, ¿controla la economía, sí o no? Sí, controla el mercado. Solo van a poder comprar aquellos que adoren a la bestia, que tengan, ¿verdad?, su marca. ¿Ok? Versículo 18. Requiere sabiduría entender esto, pero todo el que tenga entendimiento puede encontrar el significado del número de la bestia. El número corresponde al nombre de un hombre, es 666. Ok. Ahora, yo no tengo entendimiento para entender qué es el número de la bestia, no entiendo, no sé a qué se refiere. ¿Ok? Hay muchos que dicen, ¿verdad?, que hacen juegos de numeritos y te dicen, ¿verdad?, que se refiere, no sé, a Mickey Mouse, a Walt Disney, que se refiere a Hitler, que se refiere a un papa, o quién sabe qué. Ok, no sabemos. ¿Sí? Pero que va a existir, va a existir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos al último punto, número 9. A ver, no sé si expliqué, si quedó explicado el punto. O sea, el anticristo dura estos 7 años. ¿Ok? Los primeros 3 años y medio es un hombre influido por Satanás.
es asesinado, resucita y Satanás mismo toma posesión del anticristo y sigue gobernando 3 años y medio más, ¿sí? Como la segunda bestia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Número 9, el anticristo, el falso profeta. Acuérdense que la segunda bestia también es conocida como el falso profeta, que es el mismo anticristo. ¿Ok? El anticristo, el falso profeta y Satanás serán vencidos en la batalla final. Ajá. Vamos a ver los versículos. Apocalipsis 16:16. Dice así: entonces los espíritus malos reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué significa Armagedón? Monte de Megido o Megido. ¿Y qué es Megido o Megido? Es pues, un pueblito en Israel, es una montañita. ¿Sí? Ahorita ahí hay una cárcel, hay uno de estos comunidades donde viven los judíos, que no me acuerdo cómo se llaman, cubetas, bueno, algo así. Sí, es lo que hay ahorita. ¿Ok? La Biblia dice que ahí se va a llevar a cabo la batalla final, conocida como el Armagedón, que se lleva a cabo en este monte, el monte de Megido, ¿ok? Y ahí se va a enfrentar ¿quién con quién? La bestia, ¿sí? O sea, el anticristo, ¿sí? Junto con todos los espíritus caídos, los ángeles caídos, ¿verdad? Que están al servicio de Satanás, junto con todas las naciones que en ese momento están aliadas y están al servicio del anticristo, se van a enfrentar contra el ejército de Jesús, ¿sí? Que es el que regresa en la segunda venida, no en la segunda avenida, en la segunda venida, ¿sí? Con todo el ejército de Dios y con la iglesia, con nosotros también, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 21 dice: vi entonces ¿a quién? A la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra junto con sus ejércitos, reunidos para declararles la guerra al jinete del caballo y a su ejército. ¿Quién es el jinete del caballo? Jesús, que viene con todo su ejército. Fueron capturados la bestia y el falso profeta, o sea, la primera bestia, la segunda bestia, que no es más que el anticristo, y luego el diablo, ¿verdad?, metido en el anticristo, que había hecho milagros delante de él. ¿Ok? Subrayen eso, fueron capturados. El anticristo y el falso profeta fueron capturados. Con esos milagros quería engañar a los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos. Subrayale ahí, vivos. ¿A dónde? Al lago de fuego donde arde el azufre. Este versículo nos habla de la inauguración de un lugar que no estaba inaugurado, ¿sí? Que se llama el infierno, ¿sí? Y ahí están los primeros habitantes: el anticristo, la bestia y el falso profeta. Sigamos leyendo. Sus ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del jinete, y todas las aves comieron sus cuerpos hasta quedar satisfechas. O sea que en la batalla, ¿a quién le fue mal? Pues a toda la nación, bueno, al anticristo, ¿verdad? Pero a todos los reyes, todas las naciones, todos los gobiernos que se habían aliado contra el anticristo, y ese ejército es aniquilado. ¿Sí? Vamos al siguiente. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3. Sujetó con fuerza al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es el diablo? Satanás. ¿Sí dice o no dice la Biblia que el dragón es el diablo? ¿Sí dice o no dice? Ahí dice, ¿ok? Y lo encadenó ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces encarcelado por 1000 años. ¿Qué pasa en esos 1000 años? De eso vamos a hablar en otra conferencia. Vamos a hablar del milenio. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese entonces. ¿Quiénes van a estar allí? ¿Quiénes van a gobernar con Jesús? Si va a estar Jesús en la tierra. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero eso lo vamos a ver en otra conferencia. Vamos al último versículo, Apocalipsis 20:10.
Ok, presten atención a esto. Satanás entonces es vencido, pero no es destruido. Solo es encadenado. ¿Sí dice encadenado? Así, encadenado y encerrado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Ok, ¿qué pasa después de los 1000 años? Vamos a ver, Apocalipsis 20:10. El diablo que engañó a esa gente será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán día y noche para siempre. Entonces, fíjate bien, ya para ese momento, el anticristo, o sea, la bestia y el falso profeta, ya lleva nada más y nada menos que 1000 años en el infierno. ¿Sí? Rostizaditos. ¿Ok? Y entonces el diablo es soltado, ¿sí? Y es enviado a ese mismo lugar. Oye, entonces, ¿dónde estuvo encadenado los 1000 años? En un abismo. ¿Está en el infierno encadenado? No, son dos lugares diferentes. Al final, ya es enviado, ahora sí, al lago de fuego y azufre, que es el infierno, y entonces allí sufrirán día y noche para siempre. ¿Sí? Y el grande está dando larga para siempre. ¿Sí? Ok. ¿Cómo ven esto del anticristo? Está bueno, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la tribulación para ver todo lo que va a ser el anticristo? No, claro. Por eso es tan importante. ¿Sí? Una, que tú estés seguro de tener a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque eso es lo que va a determinar si te vas en el arrebatamiento o te quedas en la tribulación. ¿Sí? Eso es lo que va a determinar. ¿Sí? Jesús no se va a fijar si tú fuiste religioso, si tú, ¿verdad?, eras mormón. No. Él lo que va a ver es si tú tienes una relación con Él. Por eso la importancia de que tengas una relación con Él. Ahora, fíjate bien, si tú ya tienes una relación con Dios, ¿sí?, no podemos ser egoístas y llegar a pensar, pues que acabo yo ya soy salvo, que los demás se mueran, que los demás se vayan a la tribulación. Tenemos que ayudarlos a que puedan tener una relación con Jesús. ¿Sí? No solamente para que no estén en la tribulación, sino porque tener una relación con Dios es la experiencia más increíble y maravillosa que un ser humano puede tener. Esa es la razón por la cual nosotros, ¿verdad?, fuimos creados para tener una relación con Dios. Una persona que no tiene una relación con Dios siempre va a tener un sentido de vacío en su vida, de que algo le falta. ¿Qué le falta? Relacionarse con Dios, sentirse amado por Dios, estar cuidado por Dios, ser perfeccionado por el Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Y aun cuando este personaje, esta persona, el anticristo, de verdad es una persona terrible, malvada, perversa, que va a hacer de las suyas y que va a engañar a mucha gente, Señor, también nos da esperanza, porque sabemos el final de la historia y sabemos que estos 7 años de tribulación en manos del anticristo son necesarios para que tu pueblo Israel sea salvo. Pero también, Señor, sabemos que son necesarios, Padre, para que se cumplan las profecías y finalmente la bestia, el falso profeta y Satanás sean enviados al lugar donde deben estar, al infierno, al lago de fuego y azufre. Señor, nosotros estamos muy agradecidos porque todas estas palabras, todo esto que estamos aprendiendo nos da esperanza, nos llena de ánimo. Señor, nos hace voltear nuestros ojos a ti, que eres el vencedor, que eres el Dios amoroso, misericordioso y compasivo, que estás, Señor, apasionado por tener una relación con nosotros. Y Padre, también todo esto que estamos aprendiendo nos ayuda a tener mayor urgencia para que nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros vecinos, Señor, las personas a nuestro alrededor puedan llegar a conocerte a ti, puedan experimentar la bendición de tener una relación personal contigo, una relación de amor. Señor, usa nuestras vidas para que, haciendo a un lado toda pena, toda vergüenza,
todo miedo, toda inseguridad, nosotros valientemente estemos compartiendo a Jesús con otros e invitándoles a que vengan a los pies de Jesús. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que el tiempo se está acabando, que el tiempo de tu venida está cada día más cerca y que todo lo que ha sido profetizado se está cumpliendo al pie de la letra. Señor, ayúdanos a estar alertas, a estar sobrios, a estar velando y orando para no caer en tentación. Ayúdanos, Padre, a estar bien atentos y sobre todo, Señor, cada día más cerca de ti, más apasionados por ti, anhelando que el día de tu regreso llegue pronto. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Y ahora me gustaría darle oportunidad a aquellas personas que aún no tienen una relación con Jesús, que nunca le han dicho quiero que seas mi Salvador, que no le han dicho quiero que seas el Señor de mi vida. Esta es la oportunidad que tienes de decírselo hoy mismo, aquí y ahora. Si tú estás listo para decírselo, si estás listo para tomar esta decisión, dile las siguientes palabras a Dios, creyéndolas en todo tu corazón. Y les voy a pedir que todos apoyemos, todos digamos esta oración para apoyar a aquellos que lo van a decir por primera vez. Vamos a decirlo fuerte, con gusto, con entusiasmo. Vamos a decir estas palabras. Dile así: querido Dios, sé que he pecado, sé que me he apartado de ti y me arrepiento. ¿Podrías perdonar mis pecados? ¿Y podrías, por favor, rescatarme? Yo te entrego mi vida para que tú la dirijas de ahora en adelante. Quiero tener una relación de amor contigo, desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a